Gracias por venir. Vamos a dar inicio a la conferencia sobre Cloudino, que es una plataforma de Open Source y Open Hardware para el Internet de las Cosas. El expositor es el ingeniero Javier Solís, muchas gracias por venir. Él es gerente de producción de Infotec. Infotec es una empresa ligada con CONACYT, con el gobierno federal, y tienen esa iniciativa de Open Source. Entonces el interés de la conferencia, además del tema en sí, es el mostrar el desarrollo de software libre en empresas del gobierno federal y eventualmente en la incorporación de estudiantes tanto del Politécnico como del CIMBESTAF en esos desarrollos. La Escuela Superior de Cómputo es una escuela superior del Politécnico, entonces los estudiantes vienen de allá y algunos otros estudiantes nuestros están por venir. Así que, Javier, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Ya casi bueno, pues sí, vamos a hablar acerca de Cloudino, una plataforma de Internet de las Cosas. Es un proyecto bastante interesante. Ya tenemos cerca de 4 años desarrollando esta plataforma y lo van a ver ustedes. Nada más, antes de empezar me gustaría hacer una pequeña encuesta. ¿Quién de ustedes ya conoce los conceptos de Internet de las Cosas? ¿Conoce qué cosa? Internet de las Cosas. Ya hay algunos, ¿no? Toda la parte de sistemas embebidos, sistemas encriptados, algunos. La plataforma de Arduino, creo que es más conocida la de Arduino. ¿Ustedes utilizan Arduino dentro de sus prácticas? ¿O no? ¿Del micro nada más? O sea, la plataforma no... Bueno, la plataforma no, pero bueno, sí con el microcontrolador, el ATmega. Bueno, nada más es como para ver qué tan rápido o qué tanto me detengo en algunos conceptos. Bueno, la parte de Infotec no me voy a detener mucho, por ahí hay un video, pero nada más rápidamente. Infotec, somos un centro público de investigación, uno de los 27 centros de investigación de CONACYT, y Infotec está enfocado en temas todo lo que tiene que ver relacionado con Internet, con tecnologías de la información y comunicación, y básicamente somos, pues, digamos que el brazo derecho respecto a temas de desarrollo de software del gobierno federal. Somos parte de CONACYT, parte del gobierno federal, pero nos encargamos mucho del desarrollo de software del gobierno, ¿no? Gobierno federal principalmente. Y bueno, ¿de dónde surge este proyecto de Cloudino? Surge más bien de una colaboración entre Infotec, CONACYT y Fireware. Fireware es una iniciativa de la Comunidad Europea para hacer desarrollo de tecnología respecto a temas de Internet del futuro, ¿no? Fireware es Future Internet Ware. Básicamente es una iniciativa que se generó a raíz de un programa de colaboración entre México y la Comunidad Europea, y bueno, básicamente la idea era aportar tecnología respecto a tecnologías de Internet del futuro, como es Internet de las Cosas, Cloud Computing, Big Data, Web Semántica. Entonces de ahí surge mucho la iniciativa de Cloudino, que es parte de nuestra aportación de México hacia la iniciativa de Fireware. Ahorita vamos a ver un poco más adelante. Bueno, sistemas embebidos. Comentaban que por aquí no muchos han escuchado el término de sistemas embebidos. Realmente, seguramente, aunque no hayan escuchado como tal el término, es algo que está ya muy utilizado, digamos, desde hace muchísimos años en nuestra vida, digamos, cotidiana. Un sistema embebido o empotrado es un sistema de propósito específico, digamos, es un sistema de cómputo de propósito específico, a diferencia de los computadores de propósito general. Un ejemplo aquí muy básico es, digamos, esta laptop es una computadora de propósito general. ¿A qué nos referimos? Es que pues, es una laptop, pero la podemos utilizar como una hoja de cálculo, como una computadora para jugar videojuegos, un procesador de texto, un punto de venta, en fin. Al final nosotros estamos buscando en una computadora de propósito general pues, ciertas características muy genéricas, muy abiertas para poderlo ocupar para diferentes propósitos. En el caso de un sistema de propósito específico, un sistema embebido, son sistemas que están pensados para hacer cierta función muy particular, por lo tanto, o muy específica, por lo tanto deben de cumplir con ciertas características muy particulares, ¿no? O muy específicas. Una de ellas es el bajo consumo eléctrico, ¿no?
¿Cuánto consume una computadora de videojuegos? ¿Quién me dice por ahí? Ustedes que están más metidos con los videojuegos. ¿Cuál es el consumo, la fuente de alimentación de una computadora de las grandotas que para videojuegos? ¿Alguien sabe? 700 watts más o menos. Algunos de 700, 800, hasta 1000 y tantos watts que he visto por ahí. Esto y un horno de microondas es lo mismo, ¿no? Pero bueno, al final cuentas nuevamente son algunas que requieren enfriamiento externo, hasta con agua, se llaman muy locas por la cantidad de procesamiento que tiene y la cantidad de consumo. Entonces, una computadora de propósito específico, un sistema embebido, una de las principales características es el bajo consumo eléctrico. Ahí no hablamos necesariamente de muchos amperes, hablamos de miliamperes, algunos consumen miliamperes. ¿Por qué? Porque están pensados justamente para hacer un consumo mucho más racional. Otro es el tamaño reducido. Normalmente una computadora, un sistema embebido, ni siquiera lo identificamos como una computadora, ¿no? Hay un sistema, digamos, encapsulado en una pequeña caja, ¿no? Que normalmente ni siquiera nos damos cuenta que es una computadora. Un ejemplo son todas las computadoras que manejan los coches actualmente. Tienen la computadora para la caja de velocidades, el motor, el computador principal. Entonces son computadoras que normalmente no aparecen, pero pues, ahí hay un sistema. O simplemente algo más simple, el sistema que controla la lavadora o el refrigerador, sino que ahí hay ciertas tabletas, ciertos sistemas que son o un taxímetro, ¿no? A lo mejor es el tipo de un taxímetro es un sistema embebido, que no parece una computadora, pero ahí hay un diseño de un dispositivo muy particular que cumple una cierta función, ¿no? Operan en ambientes extremos. Este es un tema interesante. Los sistemas embebidos normalmente están hechos para trabajar 7x24 y no necesariamente requieren de un sistema de enfriamiento externo como lo es una computadora, ¿no? Normalmente todas las computadoras tienen cierto ventilador, tienen disipadores, ventiladores para poder enfriarse y aún así una computadora de propósito general no podemos tenerla trabajando 7x24, ¿no? Los servidores de un centro de cómputo sí, pero implicarían normalmente un sistema de enfriamiento externo, ciertos aire acondicionado especial, ciertas zonas, manejo ahí del control de temperatura para poder mantenerlos trabajando 7x24 y aparte tienen todo duplicado, los procesadores, el disco duro, el almacenamiento, las fuentes, todo está duplicado para poder garantizar que van a estar trabajando en ese ambiente. Un sistema embebido normalmente no requiere un sistema de enfriamiento, digamos este mismo, ¿no? Un sistema de teléfono celular, pues no tiene un ventilador, ¿no? Utiliza normalmente, aunque sí muchos de repente se calientan demasiado, pero normalmente no tenemos un ventilador, sino ya la misma carcasa hace de disipador y hay muchos elementos. Entonces, son ejemplos de cómo podemos manejar, aunque este no necesariamente es un sistema embebido, este es una microcomputadora que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, hay sistemas embebidos donde sí, normalmente ni siquiera requieren un sistema de enfriamiento, no requieren un sistema de enfriamiento externo. ¿Ustedes saben cuánto tardaría un centro de datos en apagarse si se llegan a desconectar los sistemas, el aire acondicionado? No sé si aquí tengan un centro de datos aquí. Tenemos un centro de comunicaciones y tiene una sala fría. Una sala fría. Bueno, saben más o menos, nosotros tenemos dos centros de datos, uno en la Ciudad de México y otro en Aguascalientes. Es una pregunta que les hice hace algún tiempo, pero bueno, más o menos se dan una idea, si se llegan a apagar los aires acondicionados, ¿cuánto tiempo tardan en apagarse las máquinas? ¿No? Más o menos 30 minutos, ¿no? Después de que se apagan aires acondicionados, en 30 minutos se muere el centro de datos, ¿no? Entonces es muy importante el tema del enfriamiento para poder garantizar la continuidad. Pero bueno, ese es un poco el ejemplo de lo que operan en ambientes extremos. Los sistemas embebidos están pensados para trabajar temperaturas bajo cero o temperaturas muy elevadas y no tienen ese tipo de problemas. El bajo costo por unidad, ese es algo que está digamos que es un reflejo del último punto, que es el punto más importante, ¿no? Es capacidad limitada de procesamiento. ¿A qué nos referimos con capacidad limitada? Ese no es, normalmente cuando nosotros compramos un teléfono celular, una computadora, andamos buscando que tenga el mayor procesador, la memoria, en fin, si lo vamos a utilizar o no, pero buscamos las características las más altas que se puedan, ¿no? Acá en un sistema de video buscamos todo lo contrario, buscamos solamente la capacidad de procesamiento que necesitamos para cubrir cierta función muy particular. No vamos no estamos desperdiciando digamos que procesamiento, ni energía, ni nada más. Entonces, eso es lo que nos va a permitir cumplir con todas las características adicionales, ¿no? El costo, el tamaño,
el consumo eléctrico, todo. Entonces, la parte más importante es solamente utilizar el procesamiento que vamos a requerir para cumplir cierta función, no más, ¿no? Ese es de ahí de donde se deriva todo lo demás. Entonces, cuando hablamos de una computadora de propuesta general, ahí buscamos entre más procesamiento, entre más memoria, entre más, todo es mejor. Cuando hablamos en un sistema embebido, se invierte. Ahí estamos, solamente lo que necesitemos para ciertos fines muy particulares. ¿Sí queda claro el concepto? Perfecto. De hecho, cuando hablamos ya luego de sistemas embebidos que se conectan a otros sistemas embebidos, hablamos de sistemas inteligentes. Cuando hablamos de sistemas embebidos que se conectan a Internet, pues hablamos de Internet de las cosas, que vamos a hablar un poco más adelante, pero bueno, básicamente el tema de inteligentes está interesante porque muchas veces conectamos todo a Internet y ya le llamamos que es el sistema inteligente, ¿no? Tenemos nuestro smart phone, y ya tiene un poco más de inteligencia los teléfonos, pero antes pues simplemente los conectamos a Internet. O las Smart TVs que conectamos nuestra tele a internet y ya decimos que es una televisión inteligente, o el smartwatch o cosas así. ¿Por qué creen que digo, al final el tema de inteligencia tiene que ver más con un tema de mercadotecnia, pero al final la idea principal, el hecho de conectarlo a internet, no es que estemos agregando inteligencia al dispositivo, es que simplemente estamos conectando al dispositivo a una nueva capa que es el tema de internet, donde podemos hacer procesamiento distribuido, donde podemos tomar decisiones, donde podemos tener mucho más capacidad de procesamiento, ya no en el dispositivo sino en la nube, ¿no? Directamente. Entonces el hecho de agregar lo que es inteligente no es que estamos agregando inteligencia al dispositivo, es que estamos conectando el dispositivo a un ambiente mucho mayor que nos va a permitir poder tomar decisiones, que esa es la parte más importante, ¿no? En alguna práctica, una conferencia de Oracle, hicieron una pregunta muy interesante, me gustaría replicárselas a ustedes. Comentaban que cuál es la diferencia entre la lavadora de hace 10 años, la lavadora de hoy en día y la lavadora de 10 años en el futuro. ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿O quién se imagina más o menos? Olvídense, digamos, de la de 10 años en el pasado, de la lavadora de hoy con respecto a 10 años en el futuro. ¿Cuál creen que sea la diferencia? ¿Sí? Bueno, por lo que yo sé, es que se le quiere aplicar inteligencia artificial a casi la mayoría de los aparatos y dispositivos. Entonces no sé si esté muy alejado que ya los sistemas embebidos traigan redes neuronales o algún algoritmo. Seguramente el tema de inteligencia artificial, que es lo que está ahorita, digamos como que es la pieza que nos faltaba, o más bien la inteligencia artificial hace algunos años estaba como que muy olvidada o estaba muy depreciada, ¿no? Pero recientemente ya con toda la parte de Internet las cosas ha empezado a tomar fuerza nuevamente con esa capacidad justamente de agregar inteligencia a ciertos dispositivos. Pero bueno, esa podría ser una buena, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra idea? ¿No? Bueno, la diferencia que comentaron en ese momento serían algunas cuantas miles de líneas de código. ¿Por qué? Porque lo que decían es de que realmente la tecnología que hay actualmente con la tecnología de 10 años en el futuro, seguramente al menos en la parte de lavar la ropa, va a seguir siendo la misma. O sea, hace 10 años lavábamos la ropa igual que como lavamos ahorita, y seguramente en 10 años vamos a seguir lavando igual. La diferencia es el control, la lógica, el código que va a haber ahí, es lo que nos va a permitir tomar mejores decisiones, agregar inteligencia artificial, agregar control por internet, en fin, ¿no? Diferentes ciclos. Pero el lavado es el mismo, básicamente es el control y es el código. Entonces, eso es algo muy interesante, que cuando hablamos de Internet de las cosas, no necesariamente hablamos de hardware, hablamos también de software. La mayor parte es software que estamos llevando ahora hasta esta parte de dispositivos. Y bueno, por ahí comentaban también de que me gustó mucho una reflexión que decían que cualquier dispositivo eléctrico que no esté conectado, o electrónico, cualquier dispositivo electrónico que no esté conectado a Internet va a tender a desaparecer. Y ese es un tema interesante, porque si ustedes se ponen a pensar, cualquier dispositivo electrónico que actualmente no esté conectado a Internet, si ustedes lo conectan van a ver un sinnúmero de posibilidades diferentes a las que tiene actualmente, ¿no? Simplemente nada más con el conectado a Internet. Entonces ahí hay un tema. Bueno, un ejemplo de una plataforma de sistemas embebidos es la parte de la plataforma de Arduino, ¿no? Arduino, pues digamos que muchos ya la conocen,
digamos que tiene cierta penetración en el mercado, más para la gente de makers, a lo mejor no tanto en las universidades o en otros en donde a lo mejor tienen más capacidad para poder trabajar con otro tipo de microcontroladores más potentes, pero la parte de Arduino está interesante simplemente por justamente ciertos aciertos que tuvo para poder volverse tan masivo, ¿no? Que esa es un poquito la reflexión que queremos hacer con la plataforma de Arduino, es qué es lo que hicieron bien para que fuera rápidamente adoptada por la sociedad y por gente que no necesariamente tenía muchos conocimientos. Si se dan cuenta, la gente de Arduino es muy famosa en más bien lo que llamamos los famosos makers, ¿no? Que no necesariamente se dedican al sistema, no son programadores, no están ahí metidos, pero pues les gusta desarrollar cosas, hacer cosas, y rápidamente se meten y pueden empezar a hacer cosas sin necesidad de muchos conocimientos técnicos. Y cuando hablamos de Arduino hablamos de plataforma. ¿Por qué? Porque tiene ciertos componentes. No hablamos del microcontrolador del ATmega 328, no hablamos de la tarjeta de desarrollo, hablamos de Arduino como una plataforma que tiene ciertos componentes. Ahorita vamos a comentar a qué nos referimos. El primer punto de Arduino es que pues es una plataforma open source y open hardware, ¿no? Que es algo parecido a lo que traemos en la parte de Claudino. Lo tomamos de referencia porque nos basamos en parte en Arduino para poder diseñar la solución de Claudino que vamos a ver. Entonces hay los Arduinos, desde el Arduino 1, que es el más conocido, que es el que está en medio, el Arduino Mega, como uno, que este tenemos por acá, es un Arduino Mega, que es un poco mayor, seguramente ya todos lo conocen, pero bueno, es un Arduino Mega. O está el Arduino del lado superior derecho, que es pues un Arduino, bueno, una tarjeta similar a la tarjeta de Arduino, que alguien la hizo, pues, con sus propios, la armó y la puede utilizar la plataforma. Entonces, algunos de los componentes es, pues uno es la tarjeta de desarrollo de Arduino. Ese es el Arduino 1, que es la clásica, y el Arduino 1 normalmente tiene dos microcontroladores, ¿no? Normalmente pensamos que es un microcontrolador, que es el principal que tiene aquí, que es un ATmega 328, que es el que está aquí en medio. También tenemos este otro microcontrolador, que es un ATmega 16, me parece, y ese microcontrolador se encarga de hacer la traducción de comunicación del puerto USB a serial para poder comunicarnos con el microcontrolador principal, que es el que está abajo. Entonces, aquí la parte interesante de esta tarjeta de desarrollo, de lo que hicieron bien la gente de Arduino, es que definieron primero un conjunto de pines estándar, ya una configuración de los pines estándar para poder generar lo que llamamos los shields, se conectan arriba. Vamos agregando shields en la parte de arriba y vamos agregando funcionalidad, ¿no? O capacidades diferentes. Otro es justamente la posibilidad de poder conectarnos con un puerto USB y poder programar directamente el microcontrolador sin necesidad de un programador externo, ¿no? Bueno, a ustedes ya seguramente no les tocó, pero no sé si todavía en su centro no en el centro de cómputo, donde hacen sus prácticas, sus laboratorios, tienen un programador todavía ahí donde van a programar, no sé si los microcontroladores o las memorias o los pads o GAN. Para mí me tocó hace ya, hace como 20 años, 22 años. Pero bueno, a mí me acuerdo que lo que hacíamos era que llegábamos, programábamos nuestro microcontrolador o la memoria, dependiendo del tipo de microcontrolador, programábamos, luego teníamos que, lo programamos en el programador, luego llegábamos y lo montábamos dentro de nuestra tarjeta de desarrollo, probábamos, nos dábamos cuenta que le habíamos regado, entonces teníamos que modificar código, compilar, ir allá, formarnos, flashar y de repente llegar y eso. Entonces ese ciclo de programación, compilación, flasheo y pruebas era un ciclo un poco lento, ¿no? A lo mejor nos daba oportunidad en nuestra práctica hacerlo 2, 3 veces máximo, y ya luego nos decían, ¿sabes qué? Pues no funcionó y tenemos que llegar a luego pedir el laboratorio otra vez para poder terminar nuestra práctica. Entonces, justamente, algunos de los aciertos que hizo la plataforma de Arduino justamente con su tarjeta de desarrollo es que diseñó una tarjeta en donde tú ya podías empezar a configurar esa tarjeta para usarla, y ahí mismo tienes tu programador, ¿no? Tienes tu compilador, tu editor de código, tu compilador, con un clic manos flasheas, y a través de puerto USB sin necesidad, digamos, de estar desconectando nada, puedes probarlo rápidamente ahí. Entonces, digamos, eso es algo bastante bueno, que normalmente, pues cuando te venían el puro microcontrolador solo, pues no podías hacerlo, ¿no? Entonces es uno de los aciertos. Otro fue justamente el IDE de desarrollo. Es un IDE muy básico, digamos, todos los que
ya estamos metidos en la parte de desarrollo, con nuestros IDEs de desarrollo que son una maravilla, como el Eclipse o IDEA, NetBeans, cualquiera que ustedes utilicen. Pues llegábamos al editor de Arduino y veíamos que era una hoja de texto, ¿no? Con toda la parte de... Pero bueno, pero al final es una hoja de texto, bueno, es un editor de texto muy, muy simple, con colores, evidente al menos, algunas cosas básicas, pero sí, pero cumple su propósito. Normalmente para la parte de embebidos no requerimos más, son programas relativamente pequeños, con un solo botón podemos programar directamente y pues hasta ahí estamos, ¿no? Entonces es suficiente, no requerimos más, entonces es otro concepto interesante. Y por último, pues hicieron algunas adecuaciones al código de C, extensiones para hacerlo mucho más simple, mucho más parecido a Java, con algunas funciones para rápidamente prender y apagar los puertos de salida, los digitales, los seriales, en fin. Usarlo muy rápido, entonces pues es algo que también hicieron bien, ¿no? Entonces es un poquito los aciertos de Arduino. Cuando llegamos al tema de Internet de las Cosas, vemos que el Internet de las Cosas, o la idea del Internet de las Cosas, o la visión es poder conectar todo lo que nos rodea a Internet, ¿no? ¿Con qué objeto? Con el mismo objeto que teníamos antes, ¿no? Poder tomar decisiones, poder interactuar con los dispositivos, tomar decisiones, y poder en algún momento empezar, en este caso, cuando hablamos de Internet de las Cosas, empezar a censar la parte física, ¿no? Ya no nada más quedamos en la parte virtual, la parte de datos, sino también nada más llegar a la parte física, ¿no? Por ahí, bueno, hablaban de, ya se quedó muy atrás, en 2020, cerca de 20.000 millones de dispositivos conectados a Internet, estamos en cerca de la cifra de 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet, entonces es algo que viene creciendo, y luego a mí me gusta hacer una analogía que comentaban de, si comparábamos el Internet con el Skynet, ¿no? de Terminator, el Internet de las Cosas era algo parecido al sistema nervioso digital, ¿no? Es como logramos justamente llegar a la parte física y censar ahora o interactuar con la parte física, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos ya de Internet de las Cosas y hablamos ya de qué podemos hacer ahorita para poder crear soluciones de Internet de las Cosas, tenemos dos digamos que, hablando de Arduino específicamente, pero bueno, tenemos más ejemplos, es cómo podemos conectar nuestro Arduino a Internet actualmente. ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? ¿Alguien ya ha conectado su Arduino, de los que conocen, ha conectado su Arduino a Internet? ¿Nadie? Con esfuerzo. Okay. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Con algún shield de qué? ¿El de Wi-Fi? ¿El de Wi-Fi? ¿O el de Ethernet, no? El de Ethernet. Entonces justamente la forma de hacerlo bueno, hay dos formas de poder conectarnos a Internet, aparte de haber de dispositivos digitales, digamos, no con computadoras, desde luego, es a través del lado que yo llamo de los microcontroladores y del lado de las microcomputadoras, ¿no? Del lado izquierdo tenemos justamente Arduino, que estamos hablando de microcontroladores, sistemas embebidos, donde tenemos un shield, puede ser un shield de Arduino, de un Wi-Fi y un shield de Ethernet. No digamos el de Bluetooth, porque de Bluetooth pues no necesariamente es Internet, pero bueno, pudieras hacerlo a través de un teléfono celular y conectarte a Internet como puente, pero el tema es, tú requieres un microcontrolador, tu tarjeta de Arduino y tu shield para poder conectarse a Internet. Es una forma, es una solución, si lo puedes hacer. Sin embargo, hay ciertas ventajas y desventajas en cada uno de ellos. La ventaja, pues, es algo muy pequeño. Bueno, las tarjetas de Arduino no son tan pequeñitas por la tarjeta de desarrollo, pero el microcontrolador puede ser muy pequeño, muy económico, y lo puedes incluir ya dentro de un proyecto ya más, ya digamos que más a la medida, ¿no? Desventaja, bueno, la ventaja es toda la parte de sistemas embebidos, como lo que comentábamos, ¿no? Bajo consumo eléctrico, bajo costo, tamaño reducido, todo lo que comentábamos. La desventaja es, por lo mismo que tenemos una capacidad limitada de procesamiento en el Arduino, ya cuando hablamos, para poder aprender a apagar sensores, cosas así, está muy bien, pero ya cuando hablamos de conectarlos a Internet, donde hay ciertos protocolos ya específicos para conectarse HTTP, RS, XML, cosas así, ya con la capacidad del Arduino donde tenemos, ¿por quién me dice cuánto tenemos de procesamiento, de memoria RAM aquí en ese microcontrolador de Arduino, el ATmega 328, quien ha usado Arduino, cuánto tenemos de memoria RAM? ¿Alguien sabe? No, digan un número. Ya, ¿quién da más, quién da menos? Cuando no cabe, me paso al siguiente.
Cuando no cabe el Cuando no código, cabe se pasa pasa en la nube. siguiente, pero digamos que más o menos una idea, digamos, hablando de las computadoras personales que nos estamos acostumbrando. Bueno, ¿cuánto tiene un teléfono, su teléfono celular? 4 gigas. ¿No? ¿Cuánto creen que tenga una Temega 328 del Arduino? ¿Eh? ¿500 qué? 500 gigas. 500 megas. 500 megas. Bueno, ¿quién da más, quién da menos? Son kilobytes, pero no sé. Ok, bueno, kilobytes, ¿cuántos más o menos? Bueno, ya para que no. Tiene 2K de memoria RAM. O sea, 2K hablamos de 2048 bytes. O sea, nada, ¿no? Muy básico. Entonces, bueno, está muy bien para hacer sistemas embebidos, algo muy pequeñito nuevamente, pero ya cuando hablamos de conectarnos a internet, donde hay que establecer una comunicación TCP y hacer un protocolo ahí, un HTTP o lo que sea arriba, está muy complicado. Entonces, ya no necesariamente es la mejor opción hacerlo con la parte de Arduino. A lo mejor sí para poder tener algo, cosas muy básicas, un 0.1, exponerlo ahí en un servicio en TCP puede hacer, pero ya algo un poco más complicado ya no es viable. Por otro lado, tenemos del lado de las microcomputadoras, aquí tenemos el Arduino Yum, donde ahí tenemos un sistema operativo Linux que está cargado por ahí, una versión recortada desde luego. En este ya tenemos 64 megas de RAM, o bien tenemos ya los famosos Raspberry Pi, pero ya tenemos 512, un giga de memoria RAM, o este es un Banana Pi, no, un Orange Pi, es un Orange Pi. Aquí tenemos un giga justamente de memoria RAM. Esto ya un teléfono celular es algo muy parecido, ¿no? Aquí hablamos de microcomputadoras, aquí podemos instalar un sistema operativo igual Linux, podemos correr pues cualquier programa en cualquier lenguaje de programación, pues es un teléfono celular con puertos digitales, ¿no? Justamente aquí el tema es cuáles son las ventajas y desventajas de estos. Aquí desde luego ya tenemos todo el stack HTTP, todo el lenguaje de programación, toda la potencia. Pero una de las ventajas que yo veo justamente aquí, lo que tenemos ya nuevamente, tenemos un Linux corriendo aquí, ¿no? Está padre, pues si queremos hacer algún tema de procesamiento de video, de audio, cosas ya un poco más complicadas. Pero si quiero yo simplemente censar los focos de mi casa o las plantas o hacer algo, pues estaría un poco complicado que le queramos meter un Linux a cada planta de nuestra casa, ¿no? o de algún otro, o a cada foco, ¿no? Entonces, eso es complicado. Entonces, y otro tema también interesante es, aquí como hablamos ya no de microcontroladores, hablamos de microprocesadores. ¿Quién me dice la diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador? ¿Quién lo sabe? ¿No? ¿Sí? El microcontrolador es prácticamente una computadora, ya viene con su ALU, el stack pointer, etc. Y el microcontrolador, el microprocesador es nada más la parte del procesamiento. Sí, exactamente, sí, es el microprocesador. Tenemos nada más únicamente la unidad de procesamiento, no tiene memoria RAM, no tiene ROM, no tiene puertos de transferencia. Bueno, sí tiene puertos digitales, digamos. Y el microcontrolador normalmente ya es una computadorita completa que ya tiene ahí todo lo requerido para poder operar de forma independiente, ¿no? Con puertos muchas veces tienen tanto digitales como analógicos, ¿no? El Arduino tiene, en teoría tiene internamente 8 puertos analógicos, aunque nada más expone 6 puertos analógicos y expone 13 digitales, ¿no? ¿Quién me dice cuántos puertos analógicos tiene un Raspberry Pi? ¿Alguien ha utilizado Raspberry Pi? ¿No? Tiene ningún puerto analógico. ¿Por qué? Pues porque tiene un microprocesador donde ya no tiene esa unidad de transformación de analógico digital. Entonces, ese módulo, digamos. Entonces, justamente cuando alguien quiere utilizar un Raspberry Pi en una microcomputadora para poder conectar cosas de Internet de las Cosas, cuando hablamos de sensores analógicos requiere ponerle un Arduino aparte, pues agarra un Raspberry Pi más un Arduino para poder conectar la parte física y más su Raspberry Pi para poder conectar a Internet. Entonces, ahí, digamos, esas son un poquito las soluciones que hay, ¿no? O las haces por el lado del Arduino con su capacidad limitada,
o lo haces del lado de las microcomputadoras, donde también de cualquier forma tienes que agregar otro microcontrolador para poder interactuar con la parte analógica. Y bueno, nuevamente del lado izquierdo hablamos ya de mínimo 2 amperes, te requieres de alimentación, muchas veces ya requieres un disipador o poner un ventilador, lo mismo que comentábamos de los sistemas embebidos, donde ya no necesariamente es tan práctico, o si quiero utilizarlo con baterías de aquel lado, pues tampoco ya es una opción tan simple, ¿no? Del lado derecho sí, entonces son ventajas y desventajas que tienes para utilizar uno u otro cuando hablamos ya nuevamente del tema de Internet de las Cosas. Entonces, bueno, ya no, para no extenderme demasiado, la parte de Claudino es una plataforma de Internet de las Cosas que vamos a ver. Y justamente lo que nosotros veíamos con la parte de Claudino, con las soluciones anteriores que había en el mercado, es de que debía de haber algo intermedio que nos permitiera justamente poder resolver ese problema, aumentar capacidad de procesamiento, capacidad de lo que estábamos limitados con la parte de Arduino, sin llegar al tema de utilizar un sistema operativo como Linux o algo para poder resolver el problema de poder conectar todo lo que nos rodea a Internet. Entonces, debería de haber algo intermedio, y justamente de ahí surge la idea de Claudino, que es una plataforma de Internet de las Cosas, que es open source y open hardware, para poder crear soluciones rápidamente de Internet de las Cosas. La plataforma de Claudino la pensamos tratando de cumplir 4 características principales. Una de ellas es que fuera fácil de utilizar, ¿no? De eso digamos, tomamos la experiencia de la plataforma de Fireware, justamente con la plataforma de la Comunidad Europea, en donde nos sumamos, donde justamente Claudino la desarrollamos para aportar a esa plataforma, en donde, si bien estaban queriendo resolver o integrar muchas tecnologías, lo que nos dimos cuenta es que no era fácil de utilizar. Entonces, digamos, su apropiamiento era muy, muy complicado, porque si bien estaba todo el stack definido, para que una persona llegara y se sumara y empezara a utilizarla era muy complicado, requerías muchas piezas. Entonces, lo que queríamos es de que esta plataforma fuera muy fácil de utilizar para que no hubiera un impedimento técnico para que cualquier persona pudiera hacer uso de esta. Otra es que fuera de bajo costo, ¿no? También dispositivos, si queremos conectar todo lo que nos rodea, o sea, todas las plantas, cualquier cosa que nos rodea, nosotros mismos, nuestras mascotas, o sea, tiene que ser algo muy pequeñito, esa es la siguiente característica, y muy económico, ¿no? Y muy fácil de utilizar, si no, esto no iba a ser posible. Y por último, es que fuera modular, es decir, que pudiera trabajar, todos los componentes que componen la plataforma pudieran trabajar de forma integrada, o pudiéramos integrarnos con cualquier otra solución que exista en el mercado, de forma que pudiéramos reutilizar todo esto. Un poco el ecosistema del Internet de las Cosas es, hay quienes están encargando de desarrollar cosas, como aquí está, digamos, Philips, está Samsung, está Apple, hay muchas empresas que se han estado encargando, Google mismo, Amazon. Hay quienes están desarrollando hardware, como el tema del Raspberry Pi, los de Arduino, Intel también con su Intel Edison, en fin. Hay quienes han estado haciendo software, de lado tanto plataforma de desarrollo como soluciones ya específicas para ciertos problemas muy particulares, y hay quienes están dando servicios cloud, ya sea Google, Amazon, Microsoft, Oracle, están dando servicios cloud acerca del tema de Internet de las Cosas, y están también exponiendo apps para poder integrar los servicios externos contra sus servicios cloud. ¿En dónde estamos o dónde está la plataforma de Claudino? Realmente estamos haciendo todo, ¿no? Estamos haciendo cosas, estamos haciendo hardware, estamos haciendo software, tanto plataforma de desarrollo como soluciones, también damos servicios cloud y con toda la parte de APIs, ¿no? Pero bueno, ¿cómo funciona la parte de Claudino? Ya no me voy a extender, más bien quiero hacer unos demos rápido. Básicamente es una arquitectura muy básica, la primera que hubo, no la he cambiado porque es la más simple que tenemos. Pero básicamente lo que estamos trabajando en la parte de Claudino, desarrollamos la capa, digamos, principal, desarrollamos un chip, que es la parte del medio, justamente un microcontrolador. No lo desarrollamos, sino integramos, hicimos el diseño, integramos de algunos que hay, pero es algo como esto que vemos aquí. Bueno, se los voy a transmitir, pero es algo de este tamaño, ¿no? Es algo muy pequeñito que estamos utilizando de base el ESP8266, no sé si ustedes ya lo han trabajado, lo conocen, pero bueno. Bueno, es un microcontrolador que que integramos con este módulo que desarrollamos nosotros, y básicamente este es un módulo que ya tiene una antena Wi-Fi, ya tiene un microcontrolador, un microprocesador, que ya tiene puertos tanto analógicos como digitales, algo parecido a un Arduino, pero tiene, digamos, 10 veces más la capacidad de Arduino, ¿no? En todos sentidos, en procesamiento, en almacenamiento, en memoria, en fin,
tiene mucho más capacidad de un Arduino Mega, digamos, de los otros. Y bueno, y este ya tiene la capacidad de conectarse a Wi-Fi, ¿no? Entonces la parte intermedia, todo lo que está en rojo, es lo que forma parte de la plataforma. Entonces la parte intermedia es este microcontrolador, y este lo que hace básicamente es, pues hace el bridge entre la parte física y la parte de cloud, ¿no? Entonces es que se encarga de aquí, tú conectas tus sensores, actuadores directamente, y desde aquí puedes empezar a mandar la información directamente vía Wi-Fi hacia un servidor de internet, ¿no? Por otro lado, hicimos una plataforma en la nube, llamamos Arduino Server, que es la parte que está acá arriba, que se encarga ya de poder administrar los sensores, bueno, los dispositivos, se encarga de hacer un ambiente de desarrollo donde ahí mismo podemos programar los dispositivos, está toda la parte de almacenamiento, el manejo de reglas para interconectar dispositivos, y toda la parte del storage, ¿no? Toda la parte del almacenamiento de los datos de los sensores. Y luego también tenemos ciertas APIs en la parte de abajo para poder integrar otras plataformas, como por ejemplo Arduino, ¿no? Podemos también este mismo chip utilizarlo como un programador vía cloud de Arduino. Podemos utilizar lo conectamos a tu Arduino, y este se encarga ya de hacer la configuración, la conexión hacia internet, y de reprogramar el Arduino vía cloud directamente, ¿no? Que es algo bastante interesante, que no puede ser posible hacerlo con ninguno de los shields de Arduino actualmente, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, ya no, para no extenderme, mejor me voy a hacer un pequeño demo para que veamos a qué nos referimos. Y tengo este primer demo que tengo aquí, es un Hola Mundo, que yo le digo es el Hola Mundo del Internet de las Cosas. Tengo aquí es la plataforma de Claudino, no voy a salir para que vean. Esa es la plataforma de Claudino, está libre, está abierta, es claudino.io. No alcanzo a ver muy bien, pero bueno, claudino.io es un servicio que lo tenemos disponible, está abierto al público, pueden entrar y registrarse. Y bueno, la idea principal es de que es una plataforma, es un ambiente de desarrollo donde puedes empezar y entrar. Déjame arreglar un poquito esto para que se vea un poco mejor. Entonces, lo primero que vemos aquí del lado izquierdo es la administración de nuestros dispositivos. Aquí lo que tengo son todos mis dispositivos. De hecho, ahorita en este usuario no tengo dispositivos conectados. Vamos a empezar a jugar con algunos. Y este es un dispositivo que traigo aquí, que yo le llamo el Hola Mundo, es prender o apagar un foco, ¿no? Y aquí lo que tengo es un foco normalito como en nuestras casas, un interruptor como lo que tenemos normalmente en nuestras casas, y tenemos por acá un dispositivo. Pero ahorita este caso de uso yo lo veo bastante interesante. Voy a conectar aquí. Y ahorita en algunos segundos vamos a ver de este lado que va a aparecer un dispositivo ahora nuevo. Y ya apareció, ¿se dan cuenta? Demo lámpara, ¿no? Esta demo lámpara, yo me conecto a demo lámpara. Y tengo de este lado la parte de controles. Y uno de los controles es el control más básico de poder prender o apagar el foco, ¿no? Y aquí la parte interesante que yo quiero mostrarles con este demo es, ¿quién conoce la solución de Philips Hue, de los focos de Philips? ¿Sí la conocen? No. Bueno, son unos focos que venden, te venden un router, un pequeño como hubcito que se encarga de controlar todos los focos. Y tú tienes tu aplicación móvil donde puedes prender o apagar tu foco. Entonces es una iniciativa bastante interesante porque tú lo puedes prender, inclusive hasta controlar el dimer o el color del foco, y está padre. Sin embargo, el problema que tienes es, si tú apagas el interruptor de tu casa con el foco, pues apaga el foco y ya no tienes control, ¿no? Y solamente lo puedes controlar si está dentro de tu casa, ¿no? Entonces, este caso de eso es interesante porque aquí la idea principal es de que yo pueda prender o apagar el foco desde donde esté, y yo pueda al mismo tiempo estar viendo cuál es el estatus de mi foco, ¿no? Entonces yo aquí, desde aquí puedo ver que está apagado, desde aquí lo prendo, acá lo apago, o acá lo prendo otra vez, acá lo apago, o acá lo prendo y acá lo apago. Entonces, aquí el tema interesante, lo que quiero que se den cuenta de este ejemplo, que es un ejemplo muy básico, yo digo es el Hola Mundo, pero es el ejemplo más básico, pero sirve para darnos una idea. Ahora, ustedes
¿Se dieron cuenta qué es lo que pasó aquí? Este interruptor, ¿qué pasó ahora? Ya no es un interruptor, ahora es un sensor que simplemente está sensando el estatus de si está prendido o está apagado. Y aquí yo tengo del lado de internet algo parecido, como si fuera uno de escalera, en donde yo tengo la lógica si estaba prendido lo apago, estaba apagado lo prendo, pero hay cierta comunicación entre los dos dispositivos, entre aquí y la parte de la nube, y este se encarga de tener esa lógica, ¿no? Donde ya el interruptor ya pasó a ser ahora un sensor. Pero la parte interesante aquí es, imagínense, ustedes llegan a su casa y, como les comentaba, el caso del Philips Hue, que donde tú llegas y solamente lo puedes prender y apagar con tu celular. Si llegas y lo prendes directamente, pues ya le quitaste la funcionalidad a tu teléfono celular. Entonces aquí la idea es de que yo no tengo mi celular, puedo llegar y lo prendo. Lo más importante es que tú nunca debes de dejar de tener el control como lo venías haciendo, ¿no? Entonces yo sigo prendiendo y apagando mi foco como estaba. Y al mismo tiempo puedo ver del lado de internet que esto ya está en internet, no es porque esté aquí local, sino yo lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo. Llego, veo, me conecto y desde ahí puedo prender, apagar el foco, ¿no? O bien lo puedo hacer desde mi celular, si tengo mi control. También tenemos una aplicación, algo muy parecido, creo que no sé si tengo ese. Los de la oficina, no tengo ese, pero es algo como esto, en donde tengo una pequeña aplicacióncita en donde desde aquí puedo también prender o apagar. Esta es la luz de mi oficina, que también la tengo algo similar, pero desde aquí puedo prender o apagar la luz. De hecho, este está muy interesante, lo tengo aquí. Ahorita creo que lo tenía vinculado, nada más que ahorita está desconectado, pero bueno. Yo desde aquí, de hecho, vamos a hacer un ejemplo al ratito, en donde yo desde aquí puedo, cada que prendo esto lo vinculo con la luz de mi oficina, y cada que prendo este foco también estoy prendiendo y apagando la luz de mi oficina. Imaginen que tienen su casa de la Ciudad de México y la casa en Morelos, y desde aquí ustedes ponen un interruptor del lado de su cama y desde ahí pueden prender o apagar la bomba o el foco que está en otra parte del mundo, ¿no? Son de los ejemplos ya cuando hablamos de Internet de las cosas, ¿no? O bien puedo utilizar, ya lo puedo integrar con Google o con HomeKit. Ok, Google, enciende la lámpara. Bueno, aquí no se alcanzó a escuchar, pero dijo dispositivo lámpara. Apaga la lámpara. Dispositivo lámpara desactivado. Son de los ejemplos nuevamente cómo podemos integrarlo ya con otras plataformas ya existentes, ¿no? Aquí la parte interesante es que esta es una plataforma de desarrollo, no es una solución como lo puedes tener ya que tú compras tu foco y tienes tu aplicación y la configuras. Eso no es Internet de las cosas. Bueno, sí lo controlas desde Internet, pero realmente no estás haciendo uso del Internet de las cosas para que tú puedas integrar, programar y hacer ese tipo de soluciones, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Y nada más que no tengo ahorita, este es interesante. ¿Alguien tiene un cargador de celular, una batería dentro de sus cosas? Pero que sí, ¿verdad? Nada más para que vean que no hay trampa, para no conectarlo a mi máquina. Bueno, aquí tenemos una batería y este es otro caso, está interesante. Este es un Arduino normalito, un Arduino 1, tiene un shield de sensores y tengo algunos sensores, ¿no? Un buzzer, un sensor de luz, tengo un sensor de temperatura y humedad, un acelerómetro, una pantalla LCD y bueno, y la parte más importante, tengo aquí un claudito que está aquí conectado arriba del Arduino. Este ejemplo me gusta mostrarlo luego porque es algo parecido a lo que normalmente los trabajos que hacen justamente en las universidades o en los institutos tecnológicos, donde luego vamos a dar alguna plática. Bueno, ahí a ver si alcanza, ¿no? Pero bueno, aquí la parte interesante de ese demo es, aquí en algunos segundos va a aparecer este otro dispositivo que se llama Demo Arduino. Ahorita no está programado, pero vamos a
mandar un código. Aquí la parte interesante que lo vamos a ver un poco más adelante es la siguiente. Yo tengo la posibilidad de aquí mismo de poder editar un código de Arduino. No alcanzamos a ver. Este es un código de C de Arduino. Yo desde aquí mismo puedo compilar el código y mandarlo a programar directamente al dispositivo, al Arduino directamente. Entonces me conecto a mi dispositivo Arduino y le voy a decir que cargue el código, ese código que tengo ahí está programando. Ya respondió y ya lo flasheó. Entonces, si se dan cuenta, creo que la pantalla ya prendió. Y de este lado va a empezar a mandar información, bueno, mensajes, está mandando mensajes de los sensores que tiene. De este lado, mi panel de control, tengo información ahí de la temperatura, la humedad, cierto color de la pantalla. Puedo cambiar aquí el color, lo mando, no sé, rojo con verde, no sé qué color era, ¿no? Le pongo rojo con azul, creo que es morado, en fin. O le mando un saludos a todos. No alcanzan a ver, pero seguramente ahí en la pantalla ya se mostró ahí saludos a todos. Y en fin, no, puedo aprender a apagar las luces, pues ahí. Aquí el tema interesante, si se dan cuenta, este es un ejemplo muy simple también. Ahorita si quieren vemos el código rápido, pero es un ejemplo en donde yo estoy mandando y recibiendo información directamente del Arduino. Y la parte importante es que flasheé, aunque no se den cuenta ahorita mucho, flasheé el dispositivo para empezar a mandar la información. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan ese ruido que hice ahorita? Bueno, con el buzzer. Lo dije, podemos hacer sonidos con el buzzer, y aquí tengo otro demo en donde justamente utilizo el buzzer ahora para hacer algunos sonidos, ¿no? Está compilando ahorita en la plataforma y lo va a mandar a ejecutar en algunos sonidos. Y ahí ya lo programó otra vez a los ritmos. Y ahí estamos haciendo sonidos directamente con el buzzer, ¿no? Entonces, imagínense. Vamos a regresar. Vamos a regresar otro. Está compilando. Ahí está flasheando y una vez que termine, ya, vamos a empezar otra vez a recibir información de los sensores. Entonces, si se dan cuenta, imagínense que tenemos ciertos dispositivos ya por varias partes del país, en donde ya están conectados, están generando cierta función y tenemos alguna contingencia y requerimos utilizar ese hardware para hacer otra función. Imagínense que tenemos esto como una estación climatológica y de repente pasa algo y decimos ahora queremos convertirlo en una alarma sísmica o algo diferente, ¿no? Entonces vamos, reprogramamos los dispositivos y una vez que pasa la contingencia regresamos otra vez a la funcionalidad que estaba por default, ¿no? Entonces, o simplemente queremos hacer una actualización en el software, hacer nueva funcionalidad, lo podemos hacer en línea. Entonces, es algo que podemos hacer gracias justamente a que tenemos el Claudino, que es el que se encarga justamente de poder mandar la información a internet, y es el que se encarga en algún momento de poder reprogramar el dispositivo vía cloud. Entonces, ahí no sé si noten cuál es la diferencia entre un Shield, los que han trabajado con Arduino, entre un Shield Wi-Fi y el Claudinito. ¿Sí notan la diferencia o no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? Bueno, el Shield solo serviría para manejar la información, pero digamos no podemos cambiar la funcionalidad, y con el Claudino sí. Sí, digamos que aquí la diferencia es, digamos, es como tú lo comentas, pero la diferencia es que en el caso de un Shield, el Shield es tonto. Básicamente quien toma el control de la funcionalidad es el Arduinito, normalmente, ¿no? Con el Shield Arduino es el que tiene el control, el Arduino es el que abre el socket, el que hace la conexión, la comunicación, el protocolo y todo eso. Se encarga el chip de Arduino, por eso es que él mismo no puede programarse a sí mismo, ¿no? Acá no, acá el Arduinito es otro microcontrolador que está encargando solamente de la capa de red. Él se encarga, en el Claudinito es donde yo configuro la red, donde configuro el protocolo, el que se encarga de establecer la conexión, es el quien toma el control, es el maestro cuando va a tomar el control de la conexión a internet. Y el Arduino solamente se encarga de leer los sensores, interactuar con los sensores, para lo cual fue hecho y está muy bien, pero quien toma el control y la configuración de la conexión a internet es el Claudino. Entonces, podemos ver como dos procesadores trabajando en paralelo, uno
dedicado a la parte de red y otro dedicado a la parte de sensores, ¿no? Cuando hablamos de Arduino y Claudino conectados al mismo tiempo. Es este caso justamente. Y les voy a poner otro ejemplo aquí rápido ya por último. Este es otro ejemplo en donde es el mismo ejemplo del 1, del Hola Mundo. Lo voy a conectar de este lado. Nada más que no, si no falso, tengo que revisar. Es el mismo ejemplo, de hecho ahorita terminando, si quiera ver los demos, se los pongo por aquí para que los vean. Este es como radiografía, lo podemos ver internamente, tenemos aquí un clavito en la parte de atrás, punta de alimentación y doble elevador, es algo muy básico. Pero aquí la parte interesante de este demo es que, digo, es el mismo ejemplo de la vez pasada. Tengo aquí este demo foco. Y tengo aquí también la posibilidad de prender y apagar. Que sí tiene falso esto. Ahí está. Puedo igual prender y apagar el foco y también tiene un sensor de temperatura y humedad por acá que está mandando información de temperatura y humedad. Pero aquí la parte interesante es cuando yo empiezo a vincular dos dispositivos que están separados, nuevamente el ejemplo que les comentaba, ¿no? Tengo algo que le llamo yo reglas. Hay mucha funcionalidad que desde luego en una plática rápida no podemos verla, pero nada más son ejemplos rápidos. Y yo tengo las reglas. Tengo unas reglas, creo que es test relay, en donde yo puedo generar reglas y puedo empezar a vincular dos dispositivos. Digamos, tengo la demo lámpara, que es que está acá, la voy a vincular lo tenía vinculado con la luz de la oficina, pero vamos a vincularlo contra el Claudino, el Wi-Fi, con el demo. Demo lámpara. Y básicamente aquí lo que tenemos es, estamos vinculando dos dispositivos. Creo que no. O no sé si era demo. Ah, sí, pero creo que lo tengo programado diferente. No va a funcionar. Tengo que modificar el código. Pero bueno, aquí nada más la idea rápida, que ahorita no nos funciona. Tengo que hacer algunos cambios, pero ya no nos da mucho tiempo. Pero bueno, la idea simple es de que la idea es cuando yo prenda uno, se prenda también el otro, se apague directamente. O simplemente aquí también tiene un ejemplo que cada que yo prendía y apagaba me mandaba un correo electrónico, ¿no? De hecho, seguramente en mi correo electrónico voy a tener ahorita muchos correos justamente que me están llegando del demo foco, ¿no? Contacto demo foco. Estos son de los correos que me están llegando ahorita de que están prendiendo o apagando el dispositivo, ¿no? No alcanza a ver muy bien, pero y ya por último nada más, ¿cómo andamos de tiempo? Sí, tenemos unos 5 minutos. 5 minutos, nada más rápido para cerrar esto. Hay una parte que quiero mostrarles. Del lado izquierdo tenemos la parte de configuración de los dispositivos, pero la parte importante para ustedes es la parte derecha. En la parte derecha lo que tengo yo es toda la parte del desarrollo sobre la plataforma, ¿no? Entonces voy a utilizar que está acá, demo de este lado. Voy a crear por aquí un sketch para poder programarlo. Puedo programar ya sea, bueno, hay dos formas de programar. Puedo programar ya sea con Arduino, como lo que vemos acá con C. También puedo programar el chip directamente. Este chip tiene adentro un intérprete de JavaScript y podemos nosotros programar en JavaScript y correr directamente el código de JavaScript aquí y poder utilizarlo para poder hacer desarrollos rápidos, ¿no? Y en línea. Entonces voy a programar con JavaScript foco que tenemos acá atrás. Voy a crear de rápido nada más lo puedo programar ya sea por código o por bloques.
¿Quién ha programado Scratch? ¿O quién le tocó programar Scratch? ¿Sí? Ok, vamos a poner ya tengo muchos demos. Entonces, le pongo vamos a hacer un hola mundo de aquí me dice el hola mundo. ¿Qué es ¿Cuál es el hola mundo en Arduino? ¿Quién me dice? Prender a apagar un LED, ¿no? Les digo, esto lo podemos hacer ahorita, pero vamos a hacerlo un hola mundo de veras, que es mandar hola mundo, ¿no? A algún lado. Arduino no lo podemos hacer porque no hay un display, pero lo vamos a hacer aquí. Entonces lo guardo y vamos a tomar uno de los demos, que es el demo lámpara, y vamos a cargar el demo. ¿Cuál era el demo? Entonces, aquí la parte interesante, este es el código que me generó mi bloque, y aquí en la consola, aquí lo mandamos a demo lámpara. Quedando sin internet mi celular. No está funcionando, vamos a utilizar el otro. Creo que ahorita no me desconectaron los dispositivos, pero ya se me está quedando sin batería. Pero bueno, el tema aquí principal, nada más porque ya también se nos agotó el tiempo, es de este lado ustedes pueden rápidamente programar con bloques. Si utilizamos aquí el demo, nada más. Pueden programar con bloques directamente su código. Ese código lo mandan directamente a flashar los dispositivos, es al vuelo. Como está siendo interpretado, tiene el JavaScript, ese código se ejecuta directamente en el dispositivo y podemos pues ver el resultado directamente en la consola, como lo estamos viendo aquí. Bueno, aquí ahorita no nos estaba operando, pero podemos hacer cosas un poquito más complicadas, como esto es por bloques. Pueden hacer algo parecido como lo que hacemos aquí, estamos imprimiendo la mundo cada segundo, o podemos hacer, utilizar los puertos de entrada-salida para poder hacer que prenda, apague, digamos, alguno de los puertos, como sería en este caso prender a apagar los focos después de mejor alguna variable o cada cierto tiempo, ¿no? Que prenda o apague, en fin. Digo, hay muchas de la lógica que podríamos utilizar ya programando, parecido como cuando programan con Arduino, pues lo pueden hacer acá por bloques. De hecho tenemos bloques también para Arduino, para que puedan programar Arduino. De este lado podemos utilizar con el lenguaje de Arduino, que sí estaba utilizando bloques de JavaScript. Pueden utilizar bloques con Arduino o pueden utilizar bloques con JavaScript, cualquiera de las dos opciones, ¿no? Pueden programar, utilizar su Claudino con un Arduino y programar en C, por bloques o por código, o bien pueden utilizar el propio Claudinito solo, conectando aquí directamente sensores actuadores sin usar Arduino, programándolo en JavaScript directamente, ¿no? Ya sea por bloques o con ejemplos. Pero bueno, ya nada más por último, está la página de Claudino, para que tengan más información. En la página de Claudino pueden conectarse, está la documentación también ahí directamente. Todo el proyecto está en GitHub y ya directamente ustedes pueden aquí encontrar pues, los manuales, los ejemplos, algunos de los ejemplos que veíamos ahorita. Están aquí está como conectar su Arduino con una batería, con el Claudino con el Arduino, los ejemplos, y aquí también vienen algunos ejemplos con JavaScript directamente. Algunos los estábamos haciendo, ya por tiempo ya no pudimos terminarlos, pero bueno, cualquier duda, pues estamos también aquí, les dejo mis datos en la presentación.
Otro punto interesante, bueno, ya este es un proyecto que ya tenemos varios años, ya hay proyectos que ya están en producción directamente. Proyectos que ya hemos hecho productivos con esta tecnología, desde temas de monitoreo de campo, monitoreo de equipo médico, monitoreo de huertos urbanos, en fin, hay ciertas soluciones que hemos hecho y pues esto ha venido creciendo ya con muchas otras tecnologías que nos hemos venido integrando. Pero bueno, ya no me extiendo más y más bien, si hay dudas, quiero hacer un minuto más nada más para preguntas, dudas, sugerencias. Bueno, vamos a agradecerle la conferencia, por favor. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Costo? O comentarios. ¿Costo de Claudino? Mira, el Claudino, nosotros lo tenemos ahí en Infotec a un costo más o menos de 200 pesos el chip. La plataforma normalmente pues, es abierta, es pública, o pueden ustedes armar su propio dispositivo, están bien en el esquemático, pueden basarse en el microcontrolador del ATmega, no, el SP8266 y armar su propio Claudino, pero nosotros lo tenemos ahí a un costo ya digamos que armado en 200 pesos aproximadamente. ¿La nube tiene costo? No tiene costo. Ahorita digo, para fines de prototipado, prueba, desarrollo, no tiene ningún costo. Ya si ustedes quisieran tener si ustedes quisieran tener ya un ambiente ya productivo, pues requerirían levantar un ambiente propio ya para resolver sus propios dispositivos, pero ahorita que está público pues no tiene ningún costo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo varios, pero son más de software, no sé si... Adelante, amigo. A ver, sí. ¿Cómo comunica el Arduino? ¿Qué protocolo? Es decir, están utilizando WebSockets para enviar en tiempo real la información de tu servidor allá. ¿Y cómo haces? Bueno, me imagino que es una REST API lo que tienen en el cloud. ¿Cómo hacen la autenticación? ¿A qué usuario le van a enviar qué? ¿En qué momento? Para evitar, no sé, ese tipo de colisiones. Es decir, más la arquitectura de esa parte de cloud, ¿cómo la tienen? Bueno, son varios niveles, pero rápidamente. Sí, o sea, el dispositivo, y este es un tema que luego me hacen preguntas también, tema de seguridad en cuanto a los dispositivos. Cómo funciona es, este dispositivo abre un socket directamente de aquí hacia el servidor, nunca del servidor al dispositivo. O sea, aquí yo nunca tengo que pedirles que abran un puerto específico en sus casas o que tengan una IP pública, como normalmente lo hacían en las cámaras. ¿Se acuerdan de las cámaras de vigilancia que anteriormente donde decían que si tiene una IP pública y tienes que abrir un puerto especial y no sé qué, donde su dispositivo se convertía en un servidor, digamos, un servidor de internet y tenían que exponer su dispositivo? No, acá no. Este es un cliente, acá no requieres tener ningún puerto abierto, no requieres tener una red con ninguna configuración especial. Este dispositivo lo que hace es abre un socket de aquí, del dispositivo hacia el servidor. Entonces, de forma inversa no se puede hacer, entonces les digamos que es bastante seguro. Ya tú te conectas al dispositivo a través del servidor de Claudino, entras a la página de Claudino y de ahí ya, por medio del socket que está abierto de forma inversa, pues llegas al dispositivo. ¿Cómo autenticas el dispositivo con el usuario? Es cuando tú entras a la plataforma, cada dispositivo tiene un token de autenticación y es el que configuras en el chip. De hecho, ya esa parte pues ya no se la mostré, pero si ustedes ven ahorita en las redes Wi-Fi que están abiertas, hay algunas redes Wi-Fi que se llaman Claudino. Esa red Wi-Fi que no alcanzan a ver que se llama Claudino es una red Wi-Fi que está exponiendo cada uno de los chips que tengo conectados, tiene su propia red Wi-Fi. ¿No? Entonces, esta abre su red Wi-Fi, tiene dos interfaces de red, una para escuchar, lo abre como expone con una red Wi-Fi, como si fuera el router de su casa, y ustedes se pueden conectar a esa red Wi-Fi y configurar el chip, configuran el Authentication Token, su usuario, el servidor y demás. Y inclusive pueden programar el dispositivo ahí mismo en esa red Wi-Fi. Y ya una vez que se conecta a internet, pues ya es a través de tu autenticación en la nube. Y es un tema interesante. Cuando hablamos de Internet de las cosas, no hay que olvidar que está la palabra Internet, por lo tanto, lo que estamos construyendo está basado en todos los mecanismos, protocolos y esquemas de seguridad que tiene Internet actualmente.
No es que estemos agregando un nuevo internet, un nuevo protocolo y todo eso. Es lo mismo que ya existe, simplemente estamos agregando ahora la parte de conexiones a los dispositivos, pero los mismos mecanismos de seguridad y servicios que teníamos en internet son los mismos, ¿no? Que ya venimos utilizando desde hace muchos años. Y sí tenemos WebSockets, pero la parte de WebSockets es más para la parte de conexión entre los dispositivos móviles y el servidor, no tanto entre la parte de los dispositivos. Y bueno, y hay una API REST, pero esa API REST es para aplicaciones externas, no para los dispositivos. Los dispositivos son sockets, ¿no? Entre este dispositivo y el otro es un socket abierto, y es un protocolo que a través de bytes que mandamos y recibimos datos. ¿Una pregunta más? Bueno, yo tengo una pregunta. Precisamente Juan Manuel González, cuando habló conmigo, hablaba de la posibilidad de incorporar programadores, gente de la Escuela de Computación del Politécnico, del Departamento de Computación de aquí, en ese tipo de desarrollos. ¿Nos puedes hablar al respecto? Sí, bueno, de hecho tenemos en Infotec, hay digamos que dos vertientes en donde pueden apoyar desde luego en cuanto a desarrollo. Uno es en la parte, tenemos mucho desarrollo a la medida, comentábamos que somos la fábrica de desarrollo del gobierno federal, entonces hay muchos proyectos que nos asigna directamente al gobierno federal donde requerimos ahí gente que nos apoye en toda la parte de, especialmente programadores, ¿no? Java, PHP, y hay diferentes tecnologías. Y por otro lado está la parte de productos. Productos hablamos justamente en la parte como esto, ¿no? Arduino, hay otras plataformas que tenemos como es la plataforma Semantic Web Builder para la construcción de portales, en fin. Hay varios productos y soluciones en la parte ya más de desarrollo tecnológico, investigación, en donde podríamos desde luego también, o podrían aportar si alguno de ellos, si alguno de ustedes quieren sumarse, pues bienvenidos, estaremos bastante contentos de poder recibirlos en alguno de estos proyectos, o inclusive si ya están trabajando o si están todavía en la escuela y no pueden, independientemente de eso, estos proyectos son open source, son open hardware y tenemos una comunidad en GitHub y donde también ustedes si quieren participar, a lo mejor ya no tan formalmente, pero sí de todos modos en una comunidad, pues también son completamente bienvenidos y eso también les ayuda porque al final de cuentas estar sumados a alguna comunidad pues también les da, es parte de su currículum y les puede ser útil, si no para trabajar en Infotec en alguna otra institución. Si hay algún interés, pues desde luego estamos, creo que mi registro está en el final de la presentación. Los dejo ahí, por si están interesados en alguna de estas opciones, pues bienvenidos. Ya. Bueno, ¿alguna última pregunta o comentario? Bien, si no es el caso, entonces le agradecemos de nuevo a Javier. Muchas gracias. Y bueno, aprovecho la oportunidad para hacer dos anuncios. Estamos en contacto con Infotec y me pondré de acuerdo con el director de la escuela para tener una segunda conferencia del grupo de Infotec, ya sea aquí o en la Escuela Superior de Cómputo. Lo anunciaremos con debida anticipación. Y también los invito a echarle un vistazo a nuestra página web, Computación Simvestab MX. Ahí podrán ver los compañeros que vienen de SCOM, la información sobre nuestros programas de maestría y de doctorado, y también son bienvenidos a considerar esta otra posibilidad para hacer unos estudios de posgrado. Gracias. Gracias.